Gracias, señor presidente. Señorías, buenos días. Bien, el título de la moción que nos presenta hoy el Partido Popular dice así: Política en materia de infraestructuras del transporte. ¿De qué quiere hablar el Partido Popular en esta moción? Lo que quiero es enfatizar el enfrentamiento entre ambas ideas, infraestructura y transporte. Aunque pueda parecer que el interés es el transporte, esa expresión les delata. Ponen el énfasis en la infraestructura y no en cualquier infraestructura, sino las grandes. Grandes obras, grandes infraestructuras, grandes presupuestos, construcciones megalómanas, como muchas de las que, permaneciendo en desuso, nos han endeudado hasta límites inasumibles, permaneciendo en desuso, que estamos pagando los andaluces con sus recortes desde Madrid y también desde la Junta. De 15 puntos, 8 pensamos que le sobran a esta moción. Esos 8 puntos son una lista calcada de los intereses y proyectos ofertados por las grandes empresas constructoras, esas que casualmente aparecen como donantes de su partido en los papeles de Bárcenas. Lo desalentador para nosotros es que el PSOE andaluz podría haber firmado la misma moción sin que se notara la diferencia, como demuestran, de hecho, sus políticas aquí en Andalucía. Y por lo que acabo de escuchar al ponente de Ciudadanos, probablemente, si hubieran tenido la oportunidad, también lo harían. Lo desalentador es que en estas 3 últimas décadas no hemos tenido políticas de transporte, sino de infraestructura. Nos hubiese encantado encontrarnos una moción que hablase de soluciones a la movilidad, tanto de personas como de mercancías, posibles soluciones que planteasen una redimensión de las obras que arrastramos de la época de la burbuja, donde tanto dinero público fue a parar a manos privadas. Andalucía no puede permitirse semejante expolio. Las grandes infraestructuras de transporte disfrutan de un enorme grado de aceptación, dan titulares llamativos y compran votos. Sin embargo, ¿han generado empleo? Un titular de un periódico, a modo de ejemplo, allá por el 2010, cuando aún había aspiraciones de que la crisis no se prolongase mucho, señalaba: Fomento promete crear 500.000 empleos con 19.300 millones de euros de inversión, refiriéndose a los presupuestos del Ministerio en infraestructuras para el 2010. ¿Y qué tenemos hoy? Obras inauguradas, sí, pero muchas de ellas cerradas, en desuso o infrautilizadas. Nuevamente basta con el contraste con la realidad para ver hasta qué punto son falsas esas afirmaciones. ¿Alguien se ha parado a ver dónde están esos 500.000 empleos que presumían? Se iban a crear en 2010 gracias a la inversión en infraestructuras de transporte, cuando en realidad el número de desempleados se incrementó ese mismo año en 176.470. Si lo que se quiere es obtener más empleo de calidad y duradero, hay que invertir en mejorar el transporte público y el mantenimiento de la red viaria y ferroviaria. Las infraestructuras son necesarias, siempre que respondan a las necesidades de la población y no a los intereses de grandes constructoras. No sigamos alimentando la burbuja. En este sentido, desde el Grupo Parlamentario de Podemos Andalucía hemos propuesto una enmienda de modificación para que los compromisos en materia de transporte adquiridos por la Junta se evalúen para ajustarlos a las necesidades reales. Hagamos lo que hace falta hacer, redimensionemos y hagámoslo con cordura. Ya en 2010 y tras el inicio de la crisis, España era el país europeo con más kilómetros de autovías y autopistas, con más de 15.621 kilómetros. El Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía, PISTA 2007-2013, preveía construir más de 1.600 kilómetros nuevos de autovías. Solo en Andalucía. Aún estamos pagando lo anteriormente construido y no hay recursos para su mantenimiento. ¿Eran necesarios más kilómetros de grandes autovías? La situación real, señorías, es más de hipertrofia que de carencia de infraestructuras del transporte. Por ello, el Grupo Parlamentario Podemos presenta una enmienda de supresión de los 8 puntos mencionados y una modificación del punto 6 en la línea de incluir el criterio de redimensión de obra pública comprometida. La Junta de Andalucía en el año 2010 se inventó
un supuesto modelo de colaboración público-privada que era, en rigor, una hipoteca para las arcas públicas y, además, con cláusulas abusivas. El Gobierno de José Antonio Griñán sacaría a licitación un ambicioso paquete de obras públicas por importe de 2.676 millones de euros, que serían adelantados por los privados, siendo los sobrecostes cargados en la espalda andaluza. Era un vistoso listado de obras el que se pretendía ejecutar. La mayoría están paradas en la actualidad. Este modelo ejemplifica lo peor de las políticas de infraestructura y es inasumible, tal y como afirma un informe de la Cámara de Cuentas. Esas grandes obras públicas, pocas veces son privadas, han mandado sobre el territorio y la movilidad. Los proyectos y la cuantía de las inversiones han sido las principales variables a considerar, que luego han condicionado la política de transporte y no al contrario. Esto es como empezar la casa por el tejado. Tampoco se nos puede olvidar que el transporte en España es el principal emisor de gases de efecto invernadero. El incremento desmesurado de las grandes infraestructuras de transporte ha venido provocando una gran fragmentación del territorio, una merma de la biodiversidad, la ocupación de una gran cantidad de suelo fértil, ha dañado nuestros espacios naturales, ha generado más consumo energético, más contaminación del aire, más ruido. La lista es muy larga. Pero vayamos a analizar los objetivos del plan que nos han traído hasta la situación actual. En marzo de 2000, el Ministerio de Fomento puso en marcha el Plan de Infraestructura de Transporte 2000-2007, que era un ambicioso listado de obras que pretendía convertir al español en el Estado europeo con más kilómetros de alta velocidad ferroviaria y de autopistas. Para el AVE se planteaba que todas las capitales quedarían a menos de 4 horas de Madrid. Es también en esta época cuando se idearon un gran número de aeropuertos regionales, hoy deficitarios, o muchas de las últimas autopistas de peaje construidas que están ahora siendo subsidiadas por el Estado. Al tiempo que se imponía esta desproporcionada política de obras públicas, se detuvieron las inversiones en la red convencional de ferrocarril y de otras redes viarias, y el pinchazo de semejante burbuja, junto a la generada con las recalificaciones arbitrarias de suelo para construir por todo el territorio, ya estaba en marcha. En marzo de 2008 había 3.474 kilómetros de alta velocidad en construcción en toda la Unión Europea, de los cuales, señorías, 2/3 partes, 2.219 kilómetros, estaban solo en el Estado español. Somos récord en kilómetros, pero ni mucho menos de pasajeros. Solo tenemos la quinta parte de viajeros en AVE que Francia, o un 7% de los que tienen en Japón. Y en octubre de 2011 ya teníamos 2.665 kilómetros de AVE, lo que nos convirtió en el segundo país del mundo con más kilómetros de esta infraestructura tras de China. Y después de todos estos logros, gran parte de nuestros pueblos carecen de las comunicaciones mínimas necesarias a día de hoy. El plan también preveía duplicar la capacidad de los aeropuertos o incrementar en un 75% la capacidad de los puertos. En definitiva, ha sido tremendamente continuista con lo peor de la política de infraestructuras previa, sin analizar la rentabilidad económica y social del plan, sino dándola por buena per se. En definitiva, señorías, las políticas de infraestructuras que no de transporte únicamente han beneficiado a las grandes constructoras y no han resuelto nuestros problemas de movilidad de personas y mercancías. Sin embargo, sí que hay muchos déficits en relación a la infraestructura de transporte, pero no son estos a los que se dirige la inversión ni la petición que hace en esta moción el Partido Popular. Como el portavoz del Grupo Popular ya manifestó aquí en el último pleno, la construcción de infraestructuras se presenta, y así lo presentó él, como el motor de la economía, ese que todo el mundo reclama para no quedarse atrás en el proceso de modernización y desarrollo económico. Pero, ¿a quién ha beneficiado ese desarrollo económico? Hay una tremenda carencia de planificación en materia de transporte para el interés común y para promover una movilidad sostenible, una ausencia clamorosa de políticas de gestión de la demanda. Casi no hay presupuesto para mantenimiento. La red ferroviaria convencional está anémica de inversiones y el transporte ferroviario de mercancías languidece. Con respecto a los trenes de cercanías, tenemos en general un material móvil bastante moderno, pero una vez más, las mejoras necesarias no han podido ser ejecutadas por falta de fondo ante la apuesta exclusiva por el AVE.
En resumen, señoría, hay una gran carencia de servicios de transporte, en servicios de transporte que vertebraría la Andalucía rural y permitiría a nuestras empresas distribuir sus mercancías mediante una adecuada red de ferrocarril, está hoy abandonado. En otro orden de cosas, también proponemos, desde el Grupo Parlamentario Podemos, una aplicación del marco normativo que establece la aplicación de cláusulas sociales en la contratación pública, y ese marco es el que desde Europa nos dictó la nueva Directiva Europea de 15 de enero de 2014 relativa a la contratación pública. Esta normativa considera que tiene un protagonismo excesivo el criterio de adjudicación del precio más bajo. Porque no se traduce, sí, acabo, señoría, no se traduce necesariamente en un mayor valor. Por lo tanto, el criterio de precio más bajo debería ser siempre la excepción y no la norma, porque además es de todos conocido el sobrecoste que acaban incorporando a la obra las empresas del sector. Estas cláusulas sociales deben perseguir que la obra pública contratada genere beneficios sociales en el entorno, primando el tejido productivo local, ese que no tiene filiales en paraísos fiscales. Para acabar, recordarles que en políticas de infraestructura faraónicas y burbujas no cuenten con nuestro apoyo, pero si deciden apostar por políticas de transporte y movilidad, nos encontrarán con la mano tendida. Gracias. Gracias, señoría. Turno ahora para el Grupo Parlamentario Socialista y en su nombre tiene la palabra la señora Serrano Reyes. Señoría, tiene la palabra.